También, también hay errores de tipo que están culturalmente condicionados. Hablamos hace un rato, la vez pasada, de que toda ciencia realmente avanza corrigiendo sus errores acerca de la causalidad. Bueno, pero hay disciplinas, hay culturas que tienen conceptos distintos de la causalidad, diferentes conceptos de la causalidad. Sobre todo cultura de nuestros pueblos originarios, por ejemplo. De repente lo están golpeando a un paciente porque le van a sacar el diablo del cuerpo, el mal del cuerpo, y realmente lo están lesionando. O bien le dan unas hierbas que por ahí lo pueden envenenar. Bueno, pero ellos en su concepto de la causalidad entienden que lo están curando, que le hacen un bien a la persona. No tienen un dolo de lesión de ninguna manera, no tienen dolo de lesiones. ¿Por qué? Por un error acerca de la causalidad culturalmente condicionado. Hay, hay algunos, hay tipos, como vimos, con elementos de carácter normativo. Estos elementos de carácter normativo, en el tipo objetivo, el juzgador, el juez, los tiene que considerar conforme al criterio técnico jurídico. Pero en el dolo, el sujeto activo, basta con que tenga el conocimiento paralelo en la esfera del profano. No necesito que una persona me recite toda la regulación del derecho mercantil respecto del cheque. Basta con que sepa que se trata de un cheque, como lo sabe cualquiera que es un usuario, que maneja una cuenta bancaria, etc. Basta con eso. Hay algunos errores más o menos que plantean algunos problemas particulares acerca de la causalidad, algunos de los cuales son irrelevantes. Uno de ellos es el caso del llamado dolus generalis. Se denomina de esta manera a aquellos fenómenos en que el resultado se adelanta o se atrasa respecto de lo programado. El ejemplo que se pone para el resultado que se adelanta respecto de lo programado, siempre por la doctrina, es el sujeto el que arroja a alguien a un río para que se ahogue, lo arroja desde un puente. El sujeto, en vez de morir ahogado, al caer se golpea el cráneo, se destroza el cráneo contra un saliente de una columna del puente y llega al agua muerto. Obviamente es una desviación del curso causal que no tiene relevancia respecto del dolo. Ahora, en el dolus generalis también puede atrasarse la producción del resultado. Entonces hay dos hipótesis. Puede ser que alguien mate a alguien, haya programado matar a alguien y tirar el cadáver al río para ocultar su homicidio. Sí. En tal caso, poco importa que cuando lo haya tirado al río todavía no fuese cadáver. Pero es posible que suceda otra cosa, es posible que el sujeto quiera matar a alguien, lo mate, o crea que lo mató, y después tome lo que cree que es un cadáver y lo tire al río. En ese caso hay dos conductas y no podemos hacer de dos conductas una, no hay nada que hacer. Entonces tenemos una tentativa de homicidio, él creyó que lo había muerto, que había consumado, pero no lo había consumado. Y después tenemos un homicidio culposo, porque cuando uno tira un cadáver al río tiene que cerciorarse mínimamente antes de que se trate de un cadáver, ¿no? Está violando un deber de cuidado. Entonces tenemos un concurso real. Después vamos a ver qué es el concurso real. Es cuando, digamos provisionalmente, que es cuando dos delitos tienen que juzgarse en una misma sentencia. Otro de los casos que plantea dificultades en esto es la aberratio dictus. La aberratio dictus es cuando el sujeto dirige la conducta contra un objeto y lesiona otro objeto, dos objetos equivalentes, ¿no? Persona y persona, por ejemplo. Dispara contra una persona y lesiona al que está al lado. El caso debe resolverse conforme a concurso ideal, es decir, es una sola conducta, disparó contra una persona, hubo una tentativa de homicidio contra una persona, no lo consumó. Lesionó al que está al lado. Disparar a alguien que está cerca de un árbol
disparar contra un árbol cuando hay una persona cerca es violación de un deber de cuidado. Disparar contra una persona cuando hay otra cerca es la misma violación del deber de cuidado. En consecuencia, hay un concurso ideal, dos tipos que coinciden sobre una misma conducta, de tentativa de homicidio con homicidio o lesiones culposas, lo que fuera. Ese es el caso de la aberratio ictus. Naturalmente los tipos deben ser, los objetos deben ser equivalentes, porque si tiro sobre una persona y lesiono al perro, naturalmente estoy en una tentativa de homicidio y quizás esté en un maltratamiento de animales, pero no tiene que ver. Distinto es el caso del error en la persona. Quiero darle un garrotazo en la cabeza a Juan y le doy un garrotazo en la cabeza a Pedro porque era de noche y me confundí y creí que era Juan, pero era Pedro. En ese caso, quise lesionar a una persona, lesioné a una persona. Es indiferente que esa persona haya sido Juan o Pedro. Quise lesionar a una persona, dirigí la conducta contra esa persona, lesioné a esa persona. Se terminó. Distinto es el caso en que me confunda a Juan con un maniquí. Claro. En ese caso, disparé sobre el maniquí, no tengo dolo de daño, porque creí que era Juan, y en realidad lo que hice fue una conducta típica, directamente. Juan no estaba. Bien. Pero, en realidad, respecto de todo del error sobre agravantes y atenuantes, tengamos en cuenta que siempre hay que estar al tipo más benigno. Si creo que si actúo con un dolo de tipo agravado, creo que estoy lesionando o matando a mi padre, pero no es mi padre, yo creía que era mi padre, pero no es mi padre, en realidad lo que estoy haciendo es incurriendo en el tipo básico. ¿Por qué? Porque solamente yo tenía dolo del tipo agravado, pero el resultado es un resultado de tipo básico. Tengo solo el aspecto objetivo del tipo básico y el dolo del tipo básico porque el otro era ilusión mía. Si supongo que estoy incurriendo en el dolo del tipo básico, pero realmente lo que consumo es un tipo atenuado, y bueno, realmente no he hecho más que el tipo atenuado, porque también mi dolo del tipo básico no coincide con el aspecto subjetivo. Ahora bien, todo error de tipo, como elimina el dolo, también elimina la conciencia de antijuridicidad. Es un error de prohibición al mismo tiempo, pero esto no importa. Porque si no tengo tipicidad, ¿para qué me voy a plantear un problema de culpabilidad? Tengamos esto en cuenta. Bien, con esto hemos cerrado más o menos la cuestión del dolo y la cuestión del error de tipo que elimina siempre el dolo. Pero el tipo doloso activo, no todos los tipos dolosos activos tienen la misma estructura. Hay tipos dolosos activos simétricos en que se completan con el dolo coincidiendo con la realización del tipo objetivo y nada más. Y tipos dolosos activos asimétricos en que hay una hipertrofia, es más grande el tipo subjetivo que el tipo objetivo. ¿Por qué? Porque requieren elementos subjetivos distintos del dolo que pueden ser de dos clases. Elementos de tendencia interna trascendente o ultrafinalidades y elementos de tendencia interna peculiar o ánimos. Cuidado, no nos confundamos acá estas cosas con motivaciones. Las motivaciones son el de dónde. Las ultrafinalidades son hacia dónde. Los ánimos son cómo.
Las motivaciones pertenecen a la culpabilidad. A la culpabilidad. Los elementos subjetivos distintos del dolo, sean ultrafinalidades o sean elementos de ánimo, pertenecen a la tipicidad subjetiva. Elementos subjetivos de tendencia interna trascendente, tenemos una cantidad en nuestro Código Penal, recórranlo ustedes cada vez que se ve con el fin de, con el objeto de, para, en todos esos son ultrafinalidades, que no requieren para nada una contraparte objetiva, no la requieren. Por eso que se llaman delitos de resultado cortado a veces. Elementos subjetivos de ánimo. Bueno, hace un rato les dije que los elementos subjetivos de ánimo no son compatibles con un derecho penal de garantías. El ánimo no tiene nada que ver con la voluntad. Dos sujetos realizan la misma conducta, con la misma voluntad, solo que uno la realiza con ánimo de enemigo, el otro no. Entonces este resulta típico y el otro resulta atípico. No, cuidado, los elementos de ánimo no son muy compatibles con el derecho penal de un Estado de Derecho, con un derecho penal construido conforme a los principios constructivos que hemos estado viendo. No obstante, los elementos de ánimo son compatibles con un derecho de garantías cuando se usan para limitar la relevancia típica, cuando se usan para reducir la tipicidad, no cuando se usan para ampliarla o para fundarla. Reducción de la tipicidad, tenemos varios casos en nuestra legislación. Lamentablemente también tenemos algunos para agravar, en el encubrimiento, por ejemplo, en el elemento de ánimo. Bien, estos son más discutibles. Pero cuando limitan la tipicidad, no, esto no es incompatible con un derecho penal respetuoso de aquellos principios constructivos. Pensemos la alevosía, por ejemplo. La alevosía no es la muerte, la simple muerte de un indefenso. Porque si fuese eso también sería alevoso el homicidio piadoso. Y en el homicidio piadoso no hay ninguna alevosía. El sujeto activo del homicidio piadoso que está afectado, que tiene su ánimo alterado por el dolor que está sufriendo un ser querido, etcétera, que actúa para ahorrarle dolor, no se está aprovechando de la condición de incapaz de la persona, no, la condición de inferioridad, de indefensión de la persona que está ahí con oxígeno, qué sé yo, no, para nada se está aprovechando de esa situación. El hurto calamitoso. El hurto calamitoso exige, sí, que haya un infortunio particular, una calamidad, pero que el sujeto activo del hurto se aproveche de esa calamidad, de ese infortunio. Si el sujeto activo quiere un cuadro único, una pieza de filatelia única en el mundo, que la tiene un sujeto que es paralítico, y no se la puede hurtar a alguien que no sea el paralítico, pero no es que se esté aprovechando de la condición de paralítico del sujeto activo, del infortunio particular del sujeto activo, del sujeto pasivo. Hay un elemento de ánimo importante que aparece en varios tipos penales, pero que a mi juicio es perfectamente constitucional cuando se lo usa, por ejemplo, en el curanderismo. Nosotros sabemos que las vecinas ofrecen los medicamentos, se los pasan, mire doña que hace bien para el hígado, le pasa el medicamento que le dio el médico. Y lo puede hacer con varias vecinas, puede reiterarlo, pero no es curanderismo. ¿Por qué? Porque el curanderismo exige habitualidad. Y la habitualidad no se consuma con una pluralidad de conductas iguales. La pluralidad de conductas no es un requisito de la habitualidad, es una prueba de la habitualidad. Son indicios de la disposición interna del sujeto, del ánimo del sujeto, del atteggiamento que dicen los italianos, de la innere Gesinnung que dicen los alemanes.
Es decir, si un sujeto que no es médico instala un consultorio con todo, con chapa, etc., atiende al primer paciente, tenemos por probado la disposición interna de habitualidad. No es necesario que atienda 5, 10, 15 o 20 pacientes. Basta con el primero, porque con toda la instalación, con toda la circunstancia que lo rodea, me está probando el ánimo de habitualidad del sujeto. Bueno, insisto, tengamos cuidado, ahora que les expliqué un poco más, repito lo que había dicho al comienzo, es decir, las motivaciones son un problema de reproche de culpabilidad. Las ultrafinalidades y los ánimos son un problema de tipicidad. Las motivaciones, el de dónde de la conducta, es culpabilidad. La ultrafinalidad es el para qué se realiza la conducta, es de la tipicidad. El cómo, con qué ánimo se realiza la conducta, es de la tipicidad. No nos confundamos con esto. Bueno, con esto cerramos la consideración del tipo activo doloso y en la próxima vamos a ocuparnos ya del análisis del tipo omisivo doloso.